Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Para morir combatiendo en defensa de mi patria. A las 4:27 minutos continuamos con más de la tarde. Los restos de Fidel Castro continúan en viaje póstumo por Cuba. La caravana fúnebre partió esta mañana de Camagüey, a unos 600 kilómetros de La Habana, para continuar su camino hacia Bayamo, la última etapa del viaje antes de que los restos mortales de quien fuese el líder de la Revolución Cubana lleguen mañana a Santiago de Cuba, donde el domingo serán enterrados. Ana María Cañizares, periodista enviada de nuestra cadena aliada Teleamazonas a La Habana y con quien hemos estado conversando todos estos días, trae la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cumple el 7º de 9 días de luto nacional en Cuba por la muerte de Fidel Castro. La urna con las cenizas del líder cubano sigue su recorrido para llegar hasta la ciudad de Santiago de Cuba. Ya salió esta mañana de la provincia de Camagüey, donde hubo una vigilia de sus habitantes, y continúa su trayecto por Las Tunas, Holguín, Bamayo, para hacer su ingreso en la Sierra Maestra y posteriormente el sábado entrar hasta Santiago de Cuba, el destino final. Pero conozcamos más acerca de Santiago de Cuba, de esta ciudad conocida como la ciudad héroe de este país, y por qué las cenizas del líder cubano serán enterradas allí. Es la segunda ciudad más importante de Cuba y por donde hace 500 años ingresaron los primeros esclavos negros a la isla y con ellos fuertes raíces africanas y españolas. Fue la primera capital de Cuba y es conocida como la ciudad héroe por el apoyo de su pueblo a las gestas de independencia. En Santiago de Cuba todo se pone a punto para recibir la urna con las cenizas de Fidel Castro, que partieron el miércoles pasado desde La Habana. Se prevé que la denominada Caravana de la Victoria, en su trayecto a la inversa, ingrese este sábado a la ciudad y en la Plaza de la Revolución, Antonio Maceo, se le rinda tributo al fallecido líder. Esta ciudad de arquitectura y geografía especial fue elegida por Fidel para que se depositen sus cenizas. Allí empezó su proyecto de la revolución, que ya lleva más de 5 décadas en Cuba. En Santiago, en 1953, se produjo el asalto al cuartel Moncada, llevado a cabo por jóvenes dirigidos por Fidel Castro contra la dictadura de Batista, aunque el asalto se cumplió con el asesinato de la mayoría de los participantes en la incursión. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Luego, en 1956, se dio el levantamiento de Santiago, que desembocó tras la incursión del ejército rebelde en el triunfo definitivo de la Revolución Cubana. Este domingo se prevé que asistan autoridades y cientos de personas hasta la Plaza Antonio Maceo. Los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva, han confirmado su presencia. La urna con las cenizas de Fidel será depositada en el cementerio de Santa Ifigenia, declarado monumento nacional, y donde descansan también los restos de José Martí y de 30 generales de las gestas de independencia. Bien, se espera que hasta este fin de semana la denominada Caravana de la Victoria, en su trayecto a la inversa, haya recorrido un total de 13 de las 15 provincias de Cuba para llegar a su destino final, donde todo se pone a punto para recibir la urna con las cenizas del líder cubano. Cientos de personas y autoridades le darán allí el último adiós. Además, se prevé que a la medianoche de este domingo concluya el luto nacional. Esta es nuestra información desde La Habana, Cuba. Una buena tarde para todos. Quiero en esta parte del programa saludar a Jorge Luis García Pérez Antúnez, opositor al régimen castrista, 17 años presos por el régimen. Señor Antúnez, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué pasará en esta Cuba post-Fidel? ¿Cómo visualiza usted lo que viene? Mira, yo creo que es sumamente importante la pregunta que me hacen, porque no podemos llamarnos a la confusión. En Cuba no se puede confundir la muerte del dictador Fidel Castro, que aunque es algo deseado,
con la llegada de la libertad, con la solución del problema. Es verdad que es un alivio, y desde el punto de vista quizás político, sí, es sumamente importante que falte, que muera, que desaparezca el principal factor de esa mal llamada revolución, que es Fidel Castro. Pero desde el punto de vista práctico y real, ya no es, el problema en Cuba ya no es Fidel o Raúl Castro, el problema es la tiranía cruel y represiva que ha mantenido, o sea, que ha generado este señor por todos estos años, que puede sobrevivirlo, como hemos sobrevivido el comunismo en Corea, a Kim Il-sung, como hemos sobrevivido sobrepasó el comunismo allá o sobrevivió el comunismo en la Unión Soviética, la muerte de Stalin. Pero hay una cosa muy importante, y es importante que se destaque esto, porque sabemos que en estos tiempos quizás Raúl Castro, una persona muy hábil, muy habilidosa, muy oportunista, se vaya a aparecer con un paquete de reforma, o se vaya a aparecer con un anuncio de pseudo reforma, de pseudo apertura, que seguramente van a ir enfiladas a su continuismo. Nosotros, los integrantes de la resistencia cubana, o sea, la mayoría estamos conscientes de esto, y no vamos a aceptar de Raúl Castro, ni de cualquiera que pueda venir, ningún proceso que pueda significar sea otro 18, otro 19, otro 20, otro 1000, lo que sea, no vamos a aceptar el estatus que quieran imponernos. La lucha comienza ahora, más fuerte que nunca, se abre una importante era, por eso no quiere decir en ningún momento que tenemos que estar de brazos cruzados, que ya está todo solucionado, todo lo contrario. Siguen los presos políticos, sigue la represión, y mientras haya esta falta de libertades, tiene que haber lucha, y la lucha y la libertad de Cuba va a llegar en las calles, no va a llegar en una morgue por la muerte de una persona o de otra. Raúl Castro ha sido el responsable, ha sido coautor y copartícipe, junto con la bestia de su hermano, en los sinnúmeros de crímenes, de atropellos, de hundimiento de barcos, de fusilado y demás, y tanto Raúl como Fidel tienen ambos la misma responsabilidad, y ninguno de los dos puede ser exonerado por la muerte de aquí. ¿Verá Cuba, señor Antúnez, una transición a la democracia tras la muerte de Fidel Castro? Bueno, Cuba ha sido la luz al final del túnel, pero la va a ver por el esfuerzo, el sacrificio, el desgaste moral de esa tiranía. La va a ver y estamos enfocados en eso. El momento difícil, es muy difícil, el régimen se va a envalentonar. Sabemos que la muerte de Castro, que significa un alivio, también va a haber un peligro. Nuestros presos hoy más que nunca están en peligros, y sabemos cuántos elementos, lo mismo de allá de Washington, de Miami, de Bruselas, de cualquier parte del mundo, puede ser que estén afilándose los dientes y van a pensar que van a llegar a la fruta madura. No, la fruta en Cuba no la va a coger nadie. La fruta en Cuba se va a madurar cuando los cubanos, los demócratas cubanos, dentro y fuera, juntos, derribemos una vez y por todas esta criminal dictadura. Si pensamos ¿quién fue el que dijo la lapidaria frase aquella dentro de la revolución? Todo fuera la revolución, nada. Cuando pensamos en quién ordenó el derribo de las avionetas hermanos a rescate, cuando pensamos quién ordenó el hundimiento del remolcador el 13 de marzo, quién ideó los trabajos forzados, o quién ha sido el responsable del dolor, del sufrimiento y la separación de un pueblo, cuando pensamos en las miles de madres, entre ellas la mía, que murió producto al sufrimiento, a las lágrimas, al dolor de mi presidio, creo que hay solo responsables: Fidel Castro, y Raúl. No se engañe nadie, Raúl es copartícipe, coautor de los crímenes de su hermano. Habla usted, señor Antúnez, de un trabajo conjunto, pero cuando uno ve las imágenes que nos han estado llegando desde la isla, hemos visto a cubanos lamentando la partida de Fidel Castro. Mira, ese sentir comunista que usted dice no existe del pueblo de Cuba. Eso es un sentimiento de rebaño. Recordemos los regímenes totalitarios en la Europa estabilista, que días antes de desplomarse estaban gritándole victorias a favor del régimen. Recordemos que las expresiones de júbilo, incluso hasta indignación,
en Cuba, cuando son masivas, son preparadas, manipuladas por el régimen. Mire, sepan ustedes que aquí en Cuba están obligando a las personas a firmar libros de condolencia. O sea, hay muchas maneras de obligarlos, llevan por la mano. Pero la madre que no lleve a su hijo estudiante a firmar el libro de condolencia, ese hijo no puede aspirar a la carrera universitaria. O esa madre tiene un buen trabajo, lo pierde. Te llevan por los CDR, te llevan por todos lados a esos actos. Y eso no quiere decir que hay un sentimiento comunista. Lo que sí es cierto, Fidel Castro sí engañó una parte importante del pueblo, porque era un hombre que tenía carisma para eso. Pero usted, en Cuba lo que hace falta es esa chispa. Y para que ese sentimiento que usted dice se va a desbordar en un sentimiento de rebeldía, porque ¿qué familia no tiene un fusilado? ¿Qué familia no tiene un preso? ¿Qué familia no tiene un hermano desterrado? ¿Qué familia no tiene un ser querido que se marchó hace tantos años y no lo puede ver? ¿Cuántas madres van a morir o van a seguir muriendo sin ver a sus hijos? Entonces, ese es el sentimiento real, eso es lo verdadero. Lo demás es estéril, lo demás es ficticio, lo demás es manipulación. Le hablo a una persona que como tantos miles tienen en su cuerpo la huella de las torturas. Y le hablo a una persona de pueblo, una persona sencilla, que a cada uno está recogido estado de opinión. Y hay un sentimiento de indiferencia. Hay personas que han llorado la muerte de Fidel Castro. Pero es como llorar la muerte de mi perro cuando se muera. O llorar la muerte del caballo, o un accidente que uno ve en la esquina. ¿Ves? Porque además la presencia de Fidel ha sido omnipresente, permanente en nuestras vidas. Pero lo importante que ha ocurrido es que Fidel Castro desaparece en un momento en que el pueblo de Cuba ya no es fidelista. El pueblo de Cuba es una parte escapando, saltando la selva, otra parte en un programa de refugiados para irse del país, otra parte en las prisiones y otra parte en las colas, pasando trabajo y pasando necesidades. El pueblo de Cuba no es fidelista, como tampoco es fidelista o sea, muchas personas que siguen al régimen, estas personas son populistas, están viviendo una doble moral y afortunadamente esa doble moral, el sistema totalitario está entrando en una era última, que es esta era post-Fidel Castro. Ahora, posterior a lo que ha sido la desaparición de Fidel, ¿cuál ha sido el actuar del gobierno? ¿Se ha incrementado la represión en contra de la oposición? Obviamente aumentó la represión, pero no solo contra la disidencia, sino también contra el pueblo del pueblo. Mira, aquí en Placete, está citado, aquí en Placete, yo resido en Placete, la región central del país, jóvenes que les han quitado su celular, han decomisado su celular porque han estado oyendo música, jóvenes que los han apaleado en el parque cualquier hora de la noche porque han estado oyendo música, y lo más insólito, y escúchese bien, porque yo sé que esta cadena es muy escuchada en toda América. Escúchese bien, aquí nos hemos enterado que han prohibido, tras la muerte del tirano Fidel Castro, dar buenos días cuando se llega a los centros de trabajo. Usted se imagina el nivel de manipulación. Está prohibido dar buenos días. Quiere decir que el régimen está accionando de manera represiva. Parece el resultado del propio terror, del propio miedo, que lo que sabe que le viene, que su comandante ni era invicto, ni era invencible, y menos aún eterno, que era un ser de carne y hueso, que ya se encuentra en el infierno con los Hugo Chávez, con Vladimir Ilich Lenin, con Joseph Stalin, con Ceausescu y con toda esa fauna de criminales. Quiero agradecer a Jorge Luis García Antúnez. Gracias por compartir con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Dios lo bendiga por el seguimiento que usted da a la verdad, a la justicia en cualquier parte del mundo. Muy agradecido estamos a usted. Dios lo bendiga. Muy buena tarde para usted.